La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico Escudriñando las Sagradas Escrituras. Soy Luis Villarreal. Hoy concluimos con el tema Historia de la Iglesia. Y para ello, pues vamos a referirnos al próximo punto de la historia, cuando vemos el cisma de la Iglesia de Oriente, de la Iglesia de Occidente. Hasta ese momento, antes del año 1000, se dirigía los cuerpos eclesiásticos, por decirlo así, en una, eh, en este caso una petarquía que era por las cinco cabezas de las iglesias, en este caso en Roma, en Antioquía, Constantinopla, en Alejandría y en Jerusalén. Hasta ese momento ya se habían dado, después de los años, en el año 300, los conflictos doctrinales como el arrianismo. También estaba desde un principio, dijimos, cuando el apóstol Juan, desde el siglo I, estaban los gnósticos. Entonces, estamos viendo luego que se dan conflictos doctrinales. ¿Por qué se dan conflictos doctrinales? Porque el sacerdocio o los padres de la iglesia, en este caso primero, que son los apóstoles, luego vienen los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles, de los cuales ya hemos mencionado, luego vienen los padres apologéticos, y luego se da mucho sincretismo. Se convierte más bien el obispado, en el pastorado, en sacerdocios en la iglesia de Occidente. Cuando hablo de sincretismo, es la mezcla se da entre cultos que vienen desde muchos años, desde Babilonia hasta nuestra época, sacerdotes de templos paganos que al declararse la iglesia universal, por decirlo así, o la iglesia del imperio romano como la religión universal, el cristianismo, pues pierden el poder que recibían ellos de el gobierno, y entonces muchos se hacen cristianos para obtener pues esos recursos que habían perdido. Entonces empieza a darse mucho sincretismo, empiezan a surgir ideas más que no basadas en las escrituras, sino interpretaciones muy personales de las escrituras. Por eso yo insisto, y siempre al final lo decimos, los que enseñamos la palabra debemos de enseñar lo que dice la palabra y no lo que nosotros decimos que dice la palabra. Bueno, en el Oriente, ya hablamos de Grecia, hacia allá, como explicamos, hasta Antioquía, estamos explicando Constantinopla, estamos hablando de Turquía. Era la cabeza o en este momento era la cabeza del imperio romano de Oriente, o la capital. Después viene a ser Estambul, y después ahora estamos viendo cómo ha cambiado de nombre a través de la historia. Entonces nosotros aquí estamos viendo que se empiezan a ver muchas diferencias en los concilios, en las posiciones doctrinales, o luego viene uno a inclinarse a los dogmas, ya se deja la escritura por un lado y se dan las bulas papales, otra serie de cosas que hasta el 1054 ya lleva a haber una ruptura total y absoluta, porque las iglesias de Grecia, de Alejandría, de Constantinopla, de Jerusalén, se oponen a que un solo hombre sea quien dirija la iglesia. Siempre se había mantenido como un cuerpo colegiado. Entonces ellos se oponen a que un solo hombre dirija la iglesia, y entonces se da el cisma por muchas razones, entre las cuales podemos decir que está, por ejemplo, la posición con respecto al Espíritu Santo. También otra posición con respecto a la cena del Señor. Ellos no están de acuerdo de que el cuerpo y la sangre se convierten, el pan y el vino como símbolo de cuerpo y carne se convierten en la carne y la sangre del Señor Jesucristo acá
cuando llega al esófago, empiezan se oponen a la adoración de imágenes. Eso venía desde el tiempo de los templos paganos, la adoración a Thor, a Diana y además se oponen a una serie de cosas, entonces se da un cisma total y absoluto. Entonces, en ese momento sigue desarrollándose, estamos hablando de 1054, recordemos, surgen otros movimientos dentro de la Iglesia de Occidente, la Iglesia Católica, otros movimientos en donde se quieren hacer reformas a estas cosas. Se oponían algunos grupos de cristianos a la autoridad papal y algunas formas de prácticas de cultos que no consideraban bíblicos. Entonces, recordemos que este estudio no es defendiendo ni haciendo apología, como, perdona la redundancia, apología igual defensa es lo mismo, de ninguna denominación. Estamos estudiando la iglesia como el cuerpo de Cristo, Si usted estudia a través de la iglesia se va a dar cuenta cómo se va desfigurando las cosas por posiciones. Se da mucho la simonía, en donde las personas compran una posición dentro de la iglesia. Se da la mezcla de la iglesia y el gobierno. Entonces se hacen alianzas. Decir el reino celestial contra el reino terrenal. Eso no viene a ser muy productivo nunca realmente, porque la política, cuando entra la iglesia o la iglesia en la política, no va a dar buenos resultados. La Biblia nos manda a orar por nuestros gobernantes y para que podamos vivir en santa paz. Entonces, se empiezan a dar esa serie de movimientos que vamos a mencionar solamente algunos. Entonces, en el 1054, ya dijimos, se da el cisma. Cisma es la división, la primer cisma, pero ya se habían dado muchas otras, surgieron muchas divisiones, recuerden, ya dijimos hace un momento esto. Pero luego empezaron a haber movimientos y momentos en la historia en donde surgían algunos grupos que querían reformar. Reformar más bien era volver a las escrituras, volver a lo que originalmente se había establecido a través de la escritura y querían y no aceptaban una serie de innovaciones entre los cuales siempre estaba la autoridad que ejercía un solo hombre, que la autoridad quedaba sobre un solo hombre, la autoridad inclusive de la interpretación de las escrituras y demás. Entonces, entre esos están los albigenses. Estas personas son muy importantes porque sacrificaron su vida por la verdad, por la palabra. Los albigenses o cátaros eran puritanos de Francia, eran en el sur de Francia en 1170. Mire, estamos hablando de poco tiempo relativamente con respecto a la iglesia del cisma de Oriente y Occidente. Entonces, ellos hasta 1208 hacían beligerancia sobre esto, sobre la autoridad papal, la adoración a las imágenes. Ellos traducían el Nuevo Testamento a sus propios idiomas, es decir, que la escritura estaba vedada a todos los laicos, ellos no, la escritura estaba para que todos la conocieran, la estudiaran, la creyeran exactamente como decía la escritura. Pero en este caso, pues tristemente el Papa Inocencio en el siglo no estoy combatiendo, vuelvo a repetir, pero la verdad es que decirla y la historia hay que enseñarla. Inocencio III organiza una cruzada y bueno, todas las personas en esa región de Francia prácticamente fueron asesinadas para acabar con este movimiento albigense que lo que quería era que se volvieran a las epístolas, al Nuevo Testamento, porque esa era la doctrina apostólica. Más bien en ese año también paralelo surgen los valdenses. Este era Pedro Baldo. Todos estamos hablando de católicos o de... Pedro Baldo realmente, este hombre era
un hombre beligerante que tuvo el alumbramiento de la palabra, porque estamos hablando que la palabra los alumbra cuando llegan a poder estudiarla, traducida a sus idiomas. Y entonces este hombre forma un grupo de hombres, se llamaban los pobres de Lyon. Él era un comerciante de Lyon. Alumbrado por la palabra, quiso volver a la palabra, eliminar algunos cultos que no encajan con la palabra, algunos principios que son totalmente lejanos absolutamente de la palabra. Y entonces, pero nuevamente fueron perseguidos, ellos logran escapar a los valles del norte de Italia, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy están allá en los valles del norte de Italia guardando su doctrina. Empiezan otros movimientos de reforma. ¿Qué digo reforma? Son sacerdotes. Empezamos a que ya están establecidas las universidades teológicas. Y estos hombres, sacerdotes católicos, estudiosos de la teología, estos hombres que eran los profesores de teología, pero que tenían entonces el acceso a las escrituras, porque eran estudiados en griego, en latín y en sus propios idiomas, eran gente culta, sacerdotes, pero profesores de teología, llegan y son alumbrados por la palabra. Entonces ellos quieren reformar los cultos que no encajan con la palabra. Entonces, por lo general, hablando de la autoridad sobre un solo hombre, igual que fue la razón del cisma con la Iglesia Ortodoxa, y entonces que hasta el sol de hoy vemos los patriarcas en la Iglesia Ortodoxa, surgen hombres como Juan Wycliffe en Inglaterra en 1380. Este hombre traduce el Nuevo Testamento al inglés. Entonces ya el pueblo podía leer la Biblia en su propio idioma. Y Dios le hablaba a las personas. Y Dios, si tú buscas a Dios, Él te va a guiar. Bien, los seguidores, él le llamaban los lolardos. Bueno, estos fueron también exterminados por Enrique IV y Enrique V. Es decir, que todos estos grupos, los valdeses logran huir al norte, los valles del norte de Italia, hasta el sol de hoy están allí. Recuerden, los albigenses, y estos son exterminados, es decir, asesinados porque creían diferente, y eso diferente a lo que decían ellos que creían era en base al Nuevo Testamento. Bien, entonces en Bohemia surge otro hombre, un gigante de la fe, Juan Hus. Juan Hus entonces surge, y este hombre inclusive profetiza que me mataron a mí, pero va a venir uno más grande que yo. Porque él es otro beligerante en cuanto a las escrituras, en cuanto a lo que no es correcto, en cuanto a que el Señor es el que perdona los pecados, y en cuanto a muchos desórdenes que se dan en todas las denominaciones. Y entonces él en 1415 es martirizado. Él era el rector de la Universidad Teológica de Francia. ¿Qué les parece? Era un católico, sacerdote, profesor de teología, pero al tener conocimiento con la Biblia los alumbra. Surge entonces otro monje dominico, un monje dominico en Florencia, Italia, Juan Savonarola. Estos nombres son importantes en la historia de la Iglesia como cuerpo de Cristo, no como religión ni como denominación. Juan Savonarola, y entonces Juan Savonarola, pues, ¿qué podemos ver de él? Que él, en este caso, acá en la universidad también se decide a decir lo que no está correcto y a de enseñar lo que según la palabra era correcto. Hasta que llegamos a esta fecha. Mire, estamos hablando de un siglo, casi 2 siglos, hasta 3 siglos antes de esta fecha. El 31 de octubre de 1517, los historiadores, todos los historiadores seculares, determinan esta fecha como el inicio de la Reforma protestante. Y vamos a explicar un detallito bien pequeño ahí para que usted sepa por qué se le llama
Reforma Protestante. Surge un hombre, un profesor, un sacerdote profesor de la Universidad de Gutenberg, Martín Lutero. Otro sacerdote católico, profesor de la Universidad, Martín Lutero, y este hombre en esa fecha antes mencionada clava sus 95 tesis en la puerta de roble de la Catedral de Wittenberg. En este caso, por lo general, esas 95 tesis se oponían a la venta de indulgencia. ¿Por qué? Porque se necesitaba recoger una cantidad de dinero para hacer una catedral, entonces se empieza a vender las indulgencias. Es decir, los que tenían dinero compraban el perdón de sus pecados con dinero. Eso es totalmente antibíblico. Por ahí también hay unos que hablan ahora, que yo decía que era comparado a la venta de indulgencia, que están hablando de es el evangelio de la prosperidad. Tú pones 100 para que el Señor te dé 1000, pones 1000 para que el Señor te dé 10,000. Eso es como, y tienes un problema con un hijo, ven y pon una ofrenda por el hijo, pero no te hablan de que hay que orar, hay que santificarse, hay que apartarse del pecado. Eso es igual que la venta de indulgencia. Y a eso me opongo radical y totalmente desde un principio. Aunque muchos entonces lo llamen a uno, que uno es una persona que no va con los demás y no apoya a los demás. No, es lo que diga la Biblia, no lo que diga el hombre. Y lo que el Espíritu Santo nos guía, porque si no tienes el Espíritu Santo no eres el cuerpo de Cristo. Y para tener el Espíritu Santo hay que arrepentirse de sus pecados y nacer de nuevo. Entregarle tu vida a Cristo. Entonces, esas 95 tesis, eso era lo que exigía, entre otras cosas. En 1529 se da la dieta de Spira. Ahí va Martín Lutero. Definitivamente se decía que lo iban a asesinar. Él fue y dijo, bueno, si hay tantos demonios como Teja tiene ese templo, pues ahí me opondré. Y luego, unos nobles, cuando le dan un salvoconducto para regresar unos nobles prácticamente como lo secuestran para bien, porque se lo llevan para protegerlo, porque sabía que lo iban a asesinar a él. Entonces, los nobles del norte de Alemania eran partidarios de las escrituras y de volverse a la escritura y de los que las promulgaciones o de los que sustentaba Martín Lutero, los pronunciamientos, y los del sur se inclinaban al papado. Entonces se hace la dieta esta de Spira. En esta dieta, ¿qué sucede? Se dice, bueno, acá en todos los lugares del sur es prohibido hablar de esa nueva doctrina. Es prohibido que le hablen de la Biblia a la gente, es prohibido que le hablen de que no están de acuerdo con las 95 tesis. Pero en el norte, nosotros los católicos sí podemos ir y hablar de nuestra doctrina al norte. Entonces ahí se protesta. ¿Se protesta por qué? Porque dijeron, bueno, nosotros no podemos ir al sur a predicar la palabra, pero al norte sí pueden venir los católicos a predicar la religión. Repito, no estamos hablando quién tiene la verdad la tiene la Biblia, porque la verdad es Cristo y Cristo es la palabra. Entonces, recuerde que aquí hay de parte y parte, aquí hay de parte y parte, hay desórdenes de parte y parte. Entonces, ahí protestan y en ese momento se le empieza a llamar protestante, la reforma protestante. Surgen entonces movimientos reformistas, aparte de Alemania. En caso Suiza, 1517, Ulrico Zwinglio, este es muerto y surge en su lugar Juan Calvino, que en 1536 viene a ser uno de los más grandes teólogos de la historia. Él hace una publicación que se llama Instituto de Teología, una publicación en donde sostiene con la palabra por qué tenemos que volvernos a la palabra, establece muchas bases doctrinales
igual que Martín Lutero, como se tiene la iglesia hoy, volviéndose a la palabra y desconociendo un montón de mandamientos de hombres que se habían estado estableciendo y ceremonias de producto del sincretismo religioso que se habían estado estableciendo a ese momento. A mediados de 1600 inicia el avivamiento en Inglaterra. Un avivamiento, cuando hablamos de avivamiento, es que el Espíritu Santo empieza a motivar a la gente a la palabra, a testificar, a hablar y a que tienen que arrepentirse de sus pecados y que tienen que convertirse al Señor. Eso es avivamiento. No es un escándalo ni emociones. Empieza ese avivamiento a mediados de 1600 en Inglaterra entre los puritanos y los wesleyanos. Juan Wesley, márquese ese nombre, Juan Wesley. Entonces, estos también van a ser perseguidos. De ahí sigue la iglesia hasta el punto de las misiones modernas. Cuando hablo de la iglesia, repito, cuerpo de Cristo. Las misiones modernas, mire, en 1732 los moravos envían a Hans Eich, perdonen porque no sé cómo se pronuncia este nombre, a Groenlandia. Y también envían misioneros a los nativos de América. Guillermo Carey, según los historiadores universales, le llaman el padre de las misiones modernas, que ya estamos hablando de 1792. Él pronuncia un sermón cuyo título era Emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Dios. Inclusive a él, ya estamos hablando de la iglesia ya reformada en Inglaterra, dice, oiga usted jovencito, le dijo uno de los ancianos pastores, cuando Dios quiera convertir a los impíos, a los inconversos, a los paganos, no lo va a buscar ni a usted ni a mí. Mire usted cómo estaba también errada la iglesia evangélica, que hoy se conoce como protestantes, en Inglaterra también, que los paganos no se podían convertir, si el evangelio es para predicarlo a toda criatura. Entonces ya terminando tenemos hombres, siguieron las misiones. Jonathan Edwards, 1703 nace, 1758 ya muere jovencito. Hudson también, que va en este momento hacia el lejano oriente, en 1811. ¿Y a qué conclusión podemos llegar, mi amado hermano? A la que nos dice las Escrituras. Las conclusiones no son personales. La conclusión es lo que dice la Biblia. Esa es la conclusión. Y es esto. Aquí busque el libro de Colosenses. Capítulo 1, versículo 18 dice así. En versículo 17 leemos también. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. A la única conclusión que podemos llegar es que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Jesucristo es la autoridad. Señor significa autoridad y dueño de la iglesia. Del cuerpo, y en la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo dice aquí la palabra. ¿Qué significa? Si usted va a Efesios y lo entiende cuando el Señor habló a Pedro, la iglesia son todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos entregado nuestra vida a Cristo y por ende hemos nacido de nuevo. Y venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, como enseñamos en el primer estudio de la historia de la iglesia. Por eso que Él dice, y os vendré y tomaré a mí mismo, es decir, mi propio cuerpo. Son ustedes que están aquí ahora. La religión ha desviado al hombre de la verdad, la palabra. La religión desvía al hombre de Jesucristo. La religión entonces es producto de la mente de un hombre que quiere que se piense de tal manera o se crea de tal manera porque yo creo, yo pienso de tal manera. En la actualidad tenemos también la manipulación de las escrituras
por hombres que deben enseñar la palabra pura. ¿Y por qué la manipulación? Porque quiero enseñar la palabra para que crean de tal o cual manera, porque de esa tal o cual manera es que a mí me conviene que piensen o que crean. No quiero estar en la piel de ellos el día del juicio. A nosotros nos corresponde, aunque nos quedemos como llaneros solitarios, nos corresponde enseñar la palabra pura, pura, sin que la contamine nuestro pensamiento humano, ni nuestra concupiscencia, ni nuestro deseo de ser seguido por hombres. Lo que tenemos que enseñar es lo que Espíritu Santo inspiró a los apóstoles, y eso es lo que el Señor nos va a revelar a nosotros, y por ello vamos a crecer. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y este cuerpo de Cristo es el que se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia, se va a ir cuando Dios, el Señor, levante la iglesia, y se quedarán aquellos religiosos que espero que se convierten cuando vean que los conceptos religiosos, los principios religiosos, las doctrinas de hombres y no las de la palabra, son las que lo han llevado y lo han manipulado. Dios le bendiga, amados hermanos, y repetimos nuestra máxima. Los que enseñamos la palabra y predicamos la palabra debemos enseñar lo que dice la palabra, no lo que nosotros decimos que dice la palabra. Dios le bendiga. Será hasta la próxima semana. En nuestro canal, Dr. Luis Villarreal, están todos los otros estudios bíblicos. Usted puede acceder a ellos. Puede suscribirse también para que pueda recibir otros mensajes cuando lo estemos pasando a nuestra plataforma. Y también cuando Dios nos dio un mensaje para usted. Dios le bendiga. Yo les amo. El Señor les ama mucho más.